Amigos, República Dominicana ha tenido siempre tuvo sus principales ingresos a través de el cobro de impuestos aduanales, hasta que se organizó el fisco y los principales ingresos pasaron a impuestos internos. Todos los presidentes han tenido que sentarse con sus hacedores de presupuesto a discutir ingresos y egresos, pero siempre presupuestados. Esto ha traído como consecuencia que sobre los organismos fiscales hay mucha presión, inclusive oficial, porque durante todo el año hay que ir ingresando dinero y gastando dinero. El presidente Medina, después de haber cometido un error inicial, corrigió ese error designando encargos fiscales como la aduana e impuestos internos, personas que no son, aunque son cercanos o militantes de esos partidos, no son conocidos como dirigentes políticos, sino como técnicos y como personas que no tienen muchos compromisos de ese tipo. Es el caso de impuestos internos, que ahora hay una persona que uno no sabe quién es prácticamente, la mayoría de las personas no lo conocen, y el caso de Dirección de Aduana, que uno lo conoce más por lazos familiares que por su paso por la política. Y tiene que ser así porque la mayoría de los ingresos entran por la aduana y por impuestos internos. Nosotros le queremos agradecer muchísimo al actual director de aduana, el señor Ramírez Paniagua, que esté con nosotros para hablar de esa parte tan importante del Estado que es las aduanas, que en un momento, José, fueron las principales fuentes de ingresos del país. Gracias, director. Gracias, doctor. Y vamos a ver, teníamos una conversación en la que se tocó tangencialmente la aduana, pero se habló algo, y es la despolitización y el trato igualitario que de una época aquí ha habido en las aduanas, en que cualquier importador, cualquier persona que trae cualquier cosa al país y que pague o deba pagar, puede estar tranquilo porque no se toma en cuenta ni su militancia, ni su actitud frente al gobierno, ni hay concesiones. Ese espíritu sigue imperando en la aduana. Es correcto. De hecho, una de las acciones que desde un principio que asumimos en la Dirección General de Aduanas es que no pretendemos cobrar más, pero tampoco menos, sino ser justos, lo que corresponde a cada quien. Hemos actuado en esa tesitura con una apertura a todos los sectores, porque es importante que la aduana esté comunicada con los distintos sectores, porque son los sectores afectados los que te comunican cuando hay irregularidades. Gran parte de la información que llega a la aduana cuando hay algún tipo de irregularidad es porque el afectado viene y lo notifica. Y para que eso se dé tiene que haber apertura, tiene que haber confianza de que esa información llega y se maneja con el cuidado que corresponde. Entonces no existe la posibilidad de trae eso por Arroyo Barril, que yo voy a mandar una verificación especial por ahí. Ya eso no existe en la aduana. No hay. En aduana hay un sistema informático que consolida el país completo y eso es observado por unidades de inteligencia, unidades de contrainteligencia, auditoría, que velan porque en el proceso se cumplan todos los requisitos y lo que está establecido. Se puede dar el caso de que en alguna situación se logre, pero la ley nos da prerrogativa para 2 años para poder ir y reclamar a ese importador que pague lo que corresponde. Todavía existe la posibilidad que la ley contenga el hecho de que un solo artículo, tenga varias formas
varios aranceles. No, ya con el país es signatario del acuerdo con la OMC. Y ahí está, el año pasado entró en vigor porque finalmente logramos que el Congreso aprobara y que el Poder Ejecutivo promulgara el sistema a través del acuerdo con la OMC. El país entra como parte del acuerdo del sistema armonizado. ¿Qué es esto? Es que el país está obligado a registrar los artículos dentro de la categoría arancelaria que le corresponde. Esa categoría es única, de manera que si ese vaso lo traen de China, todos los países que importan ese vaso usan el mismo código arancelario. No pueden usar un código arancelario distinto. Y viene desde el origen. O sea, el exportador chino está obligado a poner ese código. ¿Y ustedes tienen esos costos en cada país? Bueno, el tema de costo es diferente. El código arancelario es para que se ponga en la partida que corresponde, a ver a qué le corresponde o no. Porque fíjense, en el mundo moderno, la aduana que nos ha tocado ser parte de es una aduana distinta a la que ustedes mencionaban en el comentario del segmento anterior. Es una aduana que es de un país que es signatario de varios acuerdos de libre comercio, donde la aduana viene a ser el custodio de esos tratados, donde se pactó que iba a haber menos aranceles, que se iban a eliminar una serie de impuestos para dar facilidad y flexibilidad en el comercio entre esos países. Mire, antes de que José entre y el doctor Junior Espinosa y Carlos hacerle algunas preguntas, yo me quedé en el pasado, lo confieso, y tengo una serie de interrogantes que no sé en qué punto está la aduana en ese momento. Por ejemplo, el tema de cierto temor que tienen los importadores, decir, caramba, ¿y cómo está la temperatura en la aduana? Presupuesto estará presionando a la dirección porque necesitan este mes de enero y febrero más ingresos porque el gobierno necesita cuarto. Entonces, ahí viene un aumento de la presión. Existe esa posibilidad de que haya momentos en que el gobierno, me refiero a Hacienda, llame a la aduana y dice, mira, tiene que apretar. Cuando dicen apretar, ¿qué es? No, la verdad que eso no existe en el día de hoy. No existe. La aduana se le entregó un objetivo recaudatorio en el año, eso está dividido por mes, cada mes tiene su objetivo y hay que lograr el objetivo de cada mes. Pero no hay un concurso de romper el récord anterior, ¿verdad? No, en lo absoluto. Porque yo lo que da miedo. Pero eso se resuelve ahora con el precio de la gasolina los viernes. Bien. Ese conflicto los viernes se maneja. Y el aumento de la plata. Seguimos. El asunto del desmonte, ¿es opcional o existe exactamente en cada producto y en cada origen de país? Los productos pactados en los acuerdos hay que ir cumpliendo con el desmonte y la parte de los gravámenes irlo eliminando según se pactó. El caso con el DERECAFTA y el caso con el acuerdo con la Unión Europea. Ambos van en su proceso de avance y se están desmontando según establecido en esos acuerdos. Bien. ¿Cómo se manejan con los carros en el caso de los japoneses y los coreanos que no han firmado acuerdos? Tienen un gravamen mayor que los ¿Y cómo compiten aquí? Porque hay que suponer que un carro de la misma categoría cuesta más o menos igual producirlo. Sí. ¿Cómo ellos pueden competir si tienen un gravamen más alto uno que otro? Bueno, ahí entra ya el tema de las monedas, el tema de la tradición, son marcas que tienen un profundo representación de mercado y arraigo y tienen la preferencia. O sea que... Por eso es que tú ves, José, y ahí voy a contestar eso, de que Avelino Abreu, Viamar, Santo Domingo Motor, tienen vehículos de todos los orígenes. Tienen chinos, tienen americanos, y compensan entonces en el mío ese. Correcto. Director, en el caso de que vivimos José y yo del papel, por ejemplo, papel periódico no paga, papel para libros no paga, papel para mascota paga un 10, papel para factura paga un 30. ¿Ya eso no es así? ¿O todavía es así? Todavía es así. Pero ahora está automatizado, es un proceso que se maneja. Mire, nosotros tenemos, que mencionamos mucho, un importador, editor, que decía, ¿cómo, José? Papel para... O sea, que el papel es por libra, 16 libras, 20 libras, y es la hoja. Bon 16, bon 20, bon 100. En la nomenclatura americana, que es muy complicada, dice, papel de 20 libras. Usted lo tiene que haber oído. Papel de 16 libras. Eso significa
que una resma de 500 hojas de tamaño 17 por 22 pesa 16 libras o 20 libras. Entonces aquí hubo un vivo que trajo papel para factura de copia. Entonces decía, papel bond de 10 libros. Libros que no pagaban impuestos. Una resma esa la llevé yo a la asociación de impresores, que no era de los grandes impresores, de los medianos y chiquitos. Digo, mire, ¿cómo se puede competir con eso? Eso no sirve, tal vez para hacer la Biblia, pero nadie va a imprimir la Biblia aquí. Pero no sirve para libros. Pero es un error de imprenta en la etiqueta. Y entró varias partidas largas, hace muchos años de eso. Mucha gente piensa que contrabando es venir en un barco, un producto, y ese producto pasarlo o a un precio inferior de costo o una cantidad superior declarada inferior, combinaciones fraudulentas entre el importador y el recolector, etcétera. La pregunta es, ¿el gran contrabando es por ahí o es por una frontera que hasta las personas pasan de contrabando? No, el gran contrabando es por los puertos. Por los puertos. Sí, por la frontera cada vez se hace más difícil. El hecho de que se hayan puesto sistemas informáticos, porque no teníamos, hay que admitirlo, la aduana hasta el año pasado, las aduanas de fronteras no estaban conectadas a los sistemas informáticos de aduanas, ya lo están, como un mecanismo de control más efectivo. Pero el grueso se da a través de los puertos, tratando de utilizar mecanismos que no son los adecuados. Por ejemplo, el mundo de hoy, el contrabando se ha convertido en un flagelo que no solo es para fines de evasión, de pagar menos impuestos y poder ser más competitivo o ir por encima de los competidores. Hoy en día el contrabando es para medio de pago de narcotráfico, para monetizar transacciones que se dan en mercados como el terrorismo, trata de blancas o cualquier otro negocio ilegal de los que se dan en el mundo completo. Entonces la lucha de la aduana es cada vez más férrea. Hoy el mundo aduanero está más unido que nunca. Nos comunicamos con los países que tenemos más relación comercial como una manera de que el vínculo aduana-aduana es más fácil que el vínculo Estado-Estado. Los estados es complejo que se comuniquen, porque tiene que haber un protocolo y demás. Sin embargo, las aduanas se pueden comunicar de una manera más efectiva. ¿Qué hemos hecho? El país hace años ha venido firmando acuerdos con esos países y hay un grado de comunicación bastante efectivo y podemos ser más activos ante las situaciones que intentan hacer los defraudadores para introducir mercancías al país de manera irregular. Me explico, por ejemplo, en una maleta con 100 celulares se están lavando $100.000. Un celular te vale $1.000. Si tú vas y compras un celular de alta gama, eso es lo que cuesta. Entonces, eso hace ver el grado de dificultad de que ya no es que te traen los $100.000 en efectivo y no lo declaran. Te lo traen en artículos que son altamente monetizables, como el cigarrillo, que eso es dinero en efectivo, el alcohol o equipos electrónicos. En la tendencia general del mundo, hasta el tropezón de Trump, se veía claro que las aduanas tendían a desaparecer. O sea, los tratados de libre comercio plantean las desgravaciones a largo plazo, pero por largo que sea un plazo, es un plazo. Un día llega el cero. Bien. Eso está interrumpido momentáneamente porque hay una tendencia inversa como razón política norteamericana. De todas maneras, los tratados están firmados, no se han revocado todavía, pero la inminencia de la muerte de la aduana no se ve. Porque la aduana de más en más se veía claro, iba prácticamente a desaparecer como elemento recaudador. Podía ser de otros controles, como usted ha señalado. Eso iba. Ahora bien, momentáneamente se comenzó a traspasar el ingreso del Estado al impuesto indirecto. Se aprobó la ley de ITEVI con muchísimo contratiempo, que incluso le cambiaron el nombre, porque en general es un IVA, impuesto al valor agregado, y esa es la esencia, pero pasó. Tenemos un IVA o impuesto al valor agregado, ITEVI llamado aquí, más alto que cualquier país de América Latina, por este traspaso. Ahora bien,
todavía sigue siendo importante para el Estado los ingresos de la aduana. Siguen siendo muy importantes. Un 22%. Un 22%. Un 22%. El año pasado. Sí. Del total. El total de los ingresos. Sí, pero hace 50 años era claro, un 80%. De manera que esa definición del nuevo papel de la aduana, ¿en qué medida ustedes la han asumido? Sí, estamos en este proceso justamente de transformar y ajustar la aduana a lo que son las tendencias mundiales. El rol de la aduana viene siendo más una especie de custodio de que se cumplan con los estándares, con los temas de seguridad, de lo que es la trazabilidad de esa carga que se mueve y que llega a República Dominicana. El hecho de que los acuerdos que ha firmado el país implican desmontes en aduana es porque se está traspasando a impuestos internos, que es quien va a recibir el impuesto de una manera diferente. ¿Qué es lo que ha pasado en los países más desarrollados, que sus aduanas han avanzado y han evolucionado? Hay países donde lo que la aduana corresponde es de 10 a un 15% del ingreso fiscal por esa situación. Entonces, justamente ese era de los argumentos que cuando llegamos a aduana en el año 2016, le planteábamos al ministro de que nos estaban subiendo el ingreso que debía aportar la aduana en un escenario de desgravamen y de desmonte. Sin embargo, sí, asumimos el reto porque sabíamos que existían muchas brechas y todavía quedan espacios para mejorar e incrementar los ingresos de la aduana con mayores eficiencias y con el mayor grado de control de que realmente se pague lo que debe pagar por los artículos que se importan. Sí, sí. Señor director, además de la función recaudadora, ¿cómo mantiene fortalecida o ha ido cediendo la Dirección de Aduanas la parte relacionada con el control del ingreso de mercancías a manera de catalizador del mercado? Es decir, la restricción de entrada de mercancías que pudieran afectar productos nacionales o afectar la competencia entre empresas locales, ¿todavía es parte de esa responsabilidad que hay en aduanas? Sí, obviamente. Si se introduce al país, para ponerle un ejemplo, dentro del Acuerdo de Libre Comercio se establecieron cuotas para importación de piezas de pollo, para poner un ejemplo específico. Sí. El muslo de pollo tiene impuesto y va a tener impuesto independientemente del Acuerdo de Libre Comercio, porque el muslo de pollo en los Estados Unidos no se consume y por ende se puede adquirir a un precio muy por debajo de lo que se cuesta producir en la República Dominicana. Entonces, un importador trae otra pieza del pollo que sí está en el tratado, como la pechuga u otro corte, pero lo que hace es que trae muslo encubierto. Efectivamente, hay un rol de la aduana de velar porque eso no se cumpla, porque eso no se dé, porque eso afecta y distorsiona la producción local de manera particular. Para que podamos seguir en un ambiente de comprensión para un público que no es de esos gestores de aduana que sacan mercancías. Agente. Vamos a facilitarle a Enrique Ramírez, ya que él tiene dos camisas de fuerza. Una es de donde él viene, que es la banca. En la banca no se le puede prestar al amigo ni al pariente. Hay unas famosas normas prudenciales que hay que cumplir. Pero ahora la pregunta es, lo discrecional y lo legal, ¿cómo se debe manejar? ¿Puede hacer un director lo que le dé la gana o hay una parte que sí puede ser discrecional? Ya no es posible, doctor. Entonces no hay que ver al director para nada. No hay que ver al director. Y de hecho, si usted va a la aduana, ve que el despacho del director no hay esa cantidad de gente que iban a hacer largas esperas para ver al director para resolver una situación particular. Y cuando hay algo que uno cree que un colector no actuó ajustado a la ley, ¿a quién tiene que ver? Bueno, hay subdirectores. No mande a uno al tribunal como contencioso. Bueno, hay casos que llegan, doctor. Sí, no, pero me refiero a la primera que... No, en lo absoluto. Hay espacio de apertura. De hecho, dentro de las cosas que hemos hecho es crear un área de atención al cliente que no existía en la aduana, porque vemos al contribuyente como un cliente. Y bien usted señalaba, por mi origen de trayectoria de carrera, hemos impregnado mucho de lo que hacen los bancos, que es lo que le permite la agilidad y el buen servicio a las personas que necesitan la atención de la aduana. Pero siempre se necesita un ñato para que se entienda con un ñato, ¿verdad?
¿Cómo fue? O sea, para los fines de sacar una cosa de la aduana hay que mandar un agente. Cada vez menos, Ajá. Don José, cada vez menos, porque la aduana en cada momento se está haciendo más fácil el proceso de desaduanización. Y el tema de los desmontes arancelarios, en la práctica, ¿son efectivos o tal como decía José, los estados buscan el mecanismo de compensación? Te subo el 17% la primera placa, te subo un impuesto indirecto. ¿Eso en la práctica, el desmonte es efectivo? Sí, el desmonte es efectivo. De lo contrario, entraría el país en violación de los acuerdos, creando lo que llaman obstáculos de comercio. Entonces, básicamente los impuestos internos no están en los acuerdos de libre comercio. Se compensa por esa Entonces, vía. lo que hace es que cada país hace su rejuego buscando mantener el balance de los ingresos que corresponden. Bien, cuando viene, por ejemplo, un televisor, un importador trae un furgón de televisores de China, televisores de 42 pulgadas. Todo es en China que lo hacen, pero todavía hacen televisores en Japón y hacen televisores en Corea. Pero puede ser que en Estados Unidos hagan un televisor. Esos 4 países de origen, con ese televisor de 42 pulgadas, que a lo mejor cuesta $20 en un lugar, 50 en otro y 100 en otro, ¿cómo se le da, qué tratamiento se le da en la aduana? Mire, doctor, ya el mundo está altamente comunicado y es muy fácil entender y saber el valor de los artículos. No es simplemente que aduana se lleva de la declaración de la factura que da No, el pero importador. vamos a suponer que la declaración sea verdad. Sí, la denominación de origen la dan, también está contemplado dentro de lo que son los acuerdos que tienen las aduanas. O sea, para que un artículo sea del origen de un mercado en particular, tiene que tener un porcentaje de los componentes de ese país. Y si se ratifica, si la aduana de ese país ratifica que es así, estamos obligados a recibirlo como un artículo de ese país. Entonces, dentro del acuerdo eso se estipula y se establece de una manera Por la clara. experiencia en los meses que tiene ahí o en el año. Año y medio ya. Año y medio. Se- ¿Qué cosa se que nota que usted, pesa cada día. ahí. Contando, sí. qué cosa que usted aplica, porque la ley lo obliga, usted no está de acuerdo y le gustaría que se modifique para el bien del Estado o del consumidor? De esas cosas que usted ha ido encontrando en el día a día. Porque uno piensa que usted quiere la ley, no, usted aplica una ley que a lo mejor ni acuerdo de estar con ella. Sí, justamente uno de los retos que hemos asumido es la modificación de la ley 3489 o la modernización de la ley de aduanas, que hace años el país la necesita y que se ha estado trabajando en el Congreso. En este momento estamos ya muy avanzados en desarrollo de una nueva pieza que la ha encabezado el senador Charlie Mariotti en el Senado y que esperamos que en esta legislatura entre en discusión para poder adaptar al país a una pieza legislativa que sea moderna, que nos permita competir como país con una ley aduanera competitiva. Obviamente, la ley 3489 tiene un rigor y unas penalidades que quiebran a cualquier negocio, Julio. O sea, si tú aplicas lo que establece la ley 3489, no hay negocio que lo resista. Y se puede dar el caso de que aplicando esto, tú estés dejando desempleado una cantidad enorme de personas o creando una tragedia económica en toda una región, incluso por una empresa que haya incurrido en irregularidades de este tipo. Esto evidentemente se puede evitar, se puede manejar. Hoy en día existen herramientas para ser más efectivos en los controles y creemos que esto puede dinamizar las generaciones de riqueza, que es lo que nosotros buscamos y aspiramos. El país no ha aprovechado una serie de ventajas que tiene y desde la aduana podemos ser parte de esa oportunidad que el país puede tener. El tema del logístico, por ejemplo, de que el país que aproveche su ubicación geográfica para que desde República Dominicana se pueda distribuir en toda la región, trayendo artículos de diferentes mercados, porque la posición geográfica de República Dominicana es superior incluso a Panamá o a Colombia, que son los países que tienen puertos con operaciones logísticas. De nosotros empujar esta figura, y de hecho el presidente Medina en el 2015 emitió un decreto ya creando las bases para el control de esto y pusimos en funcionamiento el año pasado. Creemos que vamos a crear nuevas oportunidades para que República Dominicana pues genere riqueza,
se ubique en un posicionamiento más atractivo y podamos ser más competitivos en la región. Uno observa que cuando la Dirección General de Aduanas detecta un contrabando de computadora o de ropa, lo manda a liquidar y hacen una venta pública subasta. ¿Qué ocurre en el caso del cigarro y los licores o las bebidas alcohólicas, que no estando prohibidas en la República Dominicana fumar ni beber, pues sencillamente la destruyen? ¿Cuál es el principio que aplica ahí? Lo que pasa es que esos artículos no están aprobados ni tienen registros sanitarios. En el caso de los cigarrillos son marcas que no constan con la aprobación de salud pública. Autenticidad no hay. Y no sabemos el origen Ya. de esos artículos. Entonces es una irresponsabilidad permitir que esos artículos se subasten y se consuman sin haber cumplido con ese rigor. Lo mismo con las bebidas, porque esas bebidas no sabemos si son falsificadas. Tienen el nombre de una que sí está registrada, pero en realidad puede ser que no sea de la original. Ya, pues, Entonces estamos obligados a destruirla. Unos tratados regionales, bilaterales o mundiales, como la OMC o el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, personalmente, no como funcionario que aplica ese tratado, ¿qué usted piensa de ello? ¿Hay algunos que no debieron discutirse en esa forma, ya que aquí hasta destituyeron gente porque estaban defendiendo el país? Bueno, la realidad es que el mundo ha ido en un proceso de integración y República Dominicana no es la excepción. ¿Que pudo haber sido mejor? Sí, estoy de acuerdo en que pudo haber sido mejor, pero todo es mejorable, todo. Sin embargo, entiendo que crea nuevas oportunidades y que obliga a los sectores productivos a redefinirse y a ser más competitivos, porque venimos de sistemas proteccionistas, donde muchos sectores se desarrollaron en base a un proteccionismo. Eso se acabó, doctor. Se acabó y lo que nos corresponde a nosotros es velar porque no se violen lo que se pactó en esos acuerdos y que se cumpla. Usted trata un tema que es importantísimo sobre la posición geográfica del país como una opción de desarrollo. Hay quien se atrevió a decir que es la principal opción de cara al futuro. Ahora bien, ya eso es una realidad. Ahora mismo hay mucha operación de carácter logístico, como le dicen, en el país, de reexportación, una mercancía que solamente entra a la zona aduanera, ahí se reembasa y se despacha a países distintos. Es correcto. Eso está pasando y ha conllevado un problema de tráfico terrible en la ciudad de Santo Domingo, porque cruzan desde los dos puertos principales, desde uno a otro, el de Jaina y el de Cabo Caucedo, y recíprocamente. Centenares de vehículos de transporte pesado que obstaculizan el tránsito y que son gente ruda en la negociación. Las dos rutas óptimas para eso son el malecón, que une los dos puertos a la orilla del mar, y una vía exterior que se está construyendo y que ha avanzado mucho, que es la circunvalación. Pero sentado en ese mismo sitio, un día el encargado de los programas especiales de la presidencia conversaba con nosotros y se llegó a la conclusión de que un conflicto de esa naturaleza se resuelve por el mar. El comercio de barcaza, el negocio de barcaza, resuelve múltiples problemas, porque permite trasladar la mercancía de un puerto a otro por la vía óptima, que es el mar. Y además, de paso, le da un tablazo a los innegociables camioneros que durante años han condicionado el comercio y la producción en el país con sus necedades y sus altos precios y su dificultad para discutir. Es que la rudeza del vehículo se le mete en el alma. Se hace tan duro como el camión, como la patana, como el cabezote, que le llaman ellos. Esa opción se ha estudiado, se tiene como una posibilidad, o simplemente se mantiene la idea de que eso va a pasar por la ciudad eternamente. Fíjese, por la experiencia de lo que hemos visto, el cruce entre el puerto de Jaina y el puerto de Caucedo no es el problema. El gran número de contenedores que circulan entre los que salen de los puertos o van a alguna empresa importadora o van a un parque de zona franca o van a un destino particular. El tema logístico se está dando dentro de las áreas de influencia, en el caso de Jaina y en el caso de Caucedo. O sea, esa carga llega a ese puerto,
ahí es... se consolida. Ahí es manejada en el orden que le corresponde y reexportada desde el mismo puerto, en su mayoría. Se dan los casos, obviamente, de que va una, pero sí van a los aeropuertos, en el caso de Punta Cana, dada el gran tráfico de vuelos internacionales que hay en Punta Cana, se está aprovechando desde el punto de vista logístico, el que llega a carga, se le hace alguna modificación y luego se envía por vía aérea a esos mercados. Sí se da. Yo entiendo que sí, que hay oportunidad de que a través del mar pudiera ser una solución ideal e incluso más económica para que eso pueda evitar ese tráfico en la ciudad. Pero el gran volumen, en mi opinión, corresponde a otros. No, se acusa como tendencia simplemente. Sí, pero una tendencia que si se hace predominante el comercio internacional y el país como centro de ese comercio, pues puede ser dominante. Bien. Y la ruta de Punta Cana que usted acaba de mencionar es todavía más onerosa. Sí. Aunque la carretera tiene espacio todavía para soportar muchos traslados. Pero en definitiva es una ruta mucho más grande. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el director de aduanas.